Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Señor, te exaltamos, te adoramos, te reconocemos que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza. Dilo. Pertenezco a ti, mío eres tu Dios, estoy rodeado, no te quiero.
hermoso día que el Señor nos regala. Precioso es nuestro Señor, que cada día sus misericordias derrama sobre cada uno de nosotros. Quisiera en esta oportunidad que podamos estudiar un pasaje de las Escrituras, y he titulado este mensaje del temor a la fe. En este mes hemos estado tratando como iglesia exactamente eso, del temor a la fe. Y quisiera que podamos leer, y luego vamos a tener un momento de oración, en el libro de Lucas, en el capítulo 8, dice así desde el versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro a los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Vamos a orar un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra leída. Te ruego, Señor, que esta palabra leída, Señor, al ser expuesta, explicada, tú llegue a cada corazón. Y tú puedas, Señor, alimentar la fe. Tú puedas, Señor, llegar a cada vida, a cada corazón, de tal forma que podamos ser edificados, construidos, consolados por tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un pasaje que todos hemos leído reiteradamente. Y fíjense cómo en este pasaje se narra la historia de dos personas. Uno que era Jairo, el principal de la sinagoga, es decir, una persona religiosa, una persona que realmente tenía conocimiento de Dios, un teólogo, por decirlo de alguna manera. Y había una mujer que simplemente era de la multitud. Probablemente la Biblia no señala, las Sagradas Escrituras, la característica de esta mujer. Lo que sí señala es que era una mujer que tenía un flujo de sangre, una enfermedad donde por más de 12 años era un sangramiento continuo y todo lo que representaba eso. Pero notemos algo, que estas dos personas tenían temor, tenían miedo. Y de allí el título de esta reflexión, del temor a la fe. ¿Qué necesitamos para, partiendo del hecho de que todos nosotros en algún momento y en algunas ocasiones vamos a tener temor, vamos a tener miedo, que el miedo es una emoción natural, pero que muchas veces ese miedo se convierte en ansiedad, se convierte en algo que paraliza, se convierte en algo que más bien origina una serie de conflictos, tanto físicos como también emocionales y hasta espirituales. Estas dos personas, Jairo, tenían situaciones diferentes. Jairo tenía una hija única, una hija que estaba enferma, a punto de morir, y que sabía que no había más forma de cómo ayudarla. Pero él acude a la fuente que elimina todo temor, que elimina toda enfermedad, que elimina toda incertidumbre, que es Cristo Jesús. Y estaba esta mujer que tenía 12 años que había gastado todos sus recursos económicos atendiendo por médicos, siendo atendida por médicos.
Y fíjate que no había obtenido ninguna respuesta, no había sido curado, antes bien iba de mal en peor. ¿Cuál sería la condición de estas dos personas? Uno puede detener en la lectura del libro sagrado cómo Jairo estaba desesperado, cómo Jairo estaba angustiado, cómo lo que había era incertidumbre. Y el primer elemento para ir del temor a la fe es ir a la fuente que elimina todo temor, que elimina toda angustia, que es Cristo Jesús. Y fíjate lo que dice las Sagradas Escrituras, que él va a donde el Señor, postrado delante de él, rogándole que fuese a su casa. Y fíjate lo que hace la mujer, para desde su temor, desde su miedo, simplemente no podía juntarse con las multitudes. En esa época, tener un flujo de sangre era ser inmundo. No podía acercarse a otras personas. Imagínate el temor, que me descubriesen, básicamente cubierta. Y ella decide acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque ella oyó que Jesús estaba presente. Ella escuchó. Y algo que nosotros tenemos que entender es lo que dice el libro de Romanos. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas acerca de Jesucristo, de lo que es maravilloso, de lo que es el Todopoderoso, ella va de su miedo, de sus temores, de sus angustias, de su desesperanza. Solamente asume una decisión, una voluntad de ir delante de Jesús. Lo mismo que hizo Jairo. Jairo dijo, yo voy a ir ante Jesús. Y Jairo se postró delante de Jesús y le dijo, ven a mi casa, que mi hija está enferma, mi hija está a punto de morir. Y fíjate lo que esta mujer cuando oyó, se acerca como escondidas, simplemente sin queriendo, porque decía, si tan solo tocare el borde de su vestidura, si tan solo lo tocare, seré salvo. Ella se despojó de dudas, se despojó de toda angustia y fue a la fuente perfecta, a la fuente que disipa el temor, que disipa la angustia, y tocó al Señor Jesucristo. Y ocurrió un milagro en el mismo momento, en el mismo instante. Fíjate lo que dice el texto sagrado, lo que dice las Sagradas Escrituras. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. No sangró más. Y ella sintió. El libro de Marcos señala que ella al instante supo que había ocurrido un milagro. Fíjate, llegó temerosa. Llegó en medio de dudas, simplemente creyendo que el Señor podía hacerlo. Y creo, en mi opinión personal, que ella fue a Jesús creyendo en su poder. Creía que Él era poderoso para sanarle, que Él tenía todo el poder. Fue ante Él creyendo en su misericordia. Si yo le toco, Él tiene el poder y Él es misericordioso y me puede sanar. Se acercó a Él confiando en su soberanía, que Él tiene la manera, la forma, que todo lo gobierna, que Él tiene el control absoluto. Hoy en nuestras vidas nosotros vamos a pasar por diversas circunstancias. Muchas de esas circunstancias son difíciles. Circunstancias en nuestros hogares, circunstancias en nuestra vida personal, circunstancias en nuestra vida nacional como las que estamos viviendo, circunstancias como las que estamos viviendo también a nivel global. Y eso origina mucho temor, mucho miedo. Y tal vez uno puede decir, oye, vamos a ir a ver qué ocurre. Este médico, esta otra persona. Pero realmente todo ser humano puede ser un instrumento de Dios. Pero el único que obra, que disipa el miedo, la enfermedad, la angustia y el temor es Cristo Jesús. Y fíjate que esta mujer
cuando se ve descubierta, porque Jesús sabe, poder salió de mí. El que todo lo sabe sabía que había sanado a alguien y sabía quién era. Pero le dice, ¿quién me ha tocado? Y llama la atención lo que dice el versículo 47 del libro de Lucas en el capítulo 8. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Jairo se postró delante de Jesús, fue a la fuente y iba caminando quizás desesperado. Señor, llega el momento, mi hija está muriendo, acércate. Y se detiene por una mujer. Pero fíjate lo que dice Jesús a esta mujer. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Del temor, que lo responde con fe creyendo en el poder del que todo lo puede, creyendo en la misericordia del que es un Dios de amor, confiando en la soberanía del que todo lo gobierna. Y Él le dice, tu fe, esa confianza, tu creer, te ha salvado, te ha sanado, ve en paz. Y la paz de Dios, creo sin lugar a duda que desde ese momento llenó su corazón, porque ella acudió postrado, que es una entrega completa delante de Él. Y en ese momento ella pudo ir a su casa en paz y con bendición. Pero la situación de Jairo no era fácil. Jairo estaba desesperado. Y dice el versículo 49, estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. 3 frases que son importantes que nosotros podamos entenderlo. 3 frases que se ligan a la frase que le dijo anteriormente a la mujer del flujo de sangre. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. A Jairo le dice, no temas. La mujer venció su miedo, fue con fe delante de Jesús, lo tocó y esa fe le ha salvado. El Señor le dice a Jairo, no temas, es decir, vence tu miedo, supera tu miedo, cree en el poder del que todo lo puede, cree en la misericordia del que es un Dios de amor, confía en la soberanía del que todo lo gobierna. Y entonces simplemente lo que le está diciendo es, no oigas, no escuche lo que ellos te están diciendo. Muchas veces, cuando nosotros vemos tantas noticias, una sociedad que cada día vemos que es con más intensidad, con más vehemencia, una serie de noticias, y unas noticias que muchas veces lo que traen es más angustia, más temor. El siglo contemporáneo o la época contemporánea se caracteriza por una hiperinformación, pero una información que muchas veces en vez de formar, lo que hace es que deforma. En vez de traer tranquilidad, lo que genera es angustia. El Señor Jesús le dice a Jairo, oye, no te fíes en las circunstancias que está viviendo. No te fíes en lo que tú estás oyendo, que ya mira, no molestes al maestro, déjalo en paz, tu hija murió. Él le dice, supera tu miedo, no temas, cree solamente y crees no en tus capacidades. Porque hoy el siglo contemporáneo y en esta época lo que vemos es, confía, tú todo lo puedes. No, cree solamente que el dador de la vida está presente.
Y el dador de la vida hoy está presente. Hoy se mueve dentro de nosotros. Hoy aún en medio del lloro, aún en medio del lamento, aún en medio del sufrimiento, Él camina en medio de nuestras calles diciendo: cree solamente y serás salvo. E inmediatamente dice el versículo 51, y entrando en casa, hace algo más. No dejó entrar a nadie más. Y esto llama la atención. ¿Cómo yo puedo ir del miedo hacia la fe? Escucha lo que Dios dice. Confía en su palabra. Cree en Él. Y algo que tú debes hacer es detenerte por un momento. Y cuando tú te detienes por un momento, ve a las personas que están a tu lado, que tal vez te están diciendo pensamientos, te están señalando toda una serie de cosas, lamentaciones, lloro, todo esto. Y muchas veces antes de alimentar tu fe, lo que hacen es que tu fe disminuya. Cuando Jesús entra a la casa de Jairo, dice el versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero Él le dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él sabiendo que estaba muerta. Por eso el Señor Jesús dijo que no entre más nadie. ¿A quién tomó? Andaba con Pedro, con Jacobo, con Juan. Estaba con el papá y con la mamá de la niña. Y ese papá y esa mamá que estaban angustiados, temerosos, desesperados, ellos pudieron oír lo que el Señor Jesús le dijo. Mas Él, tomándolo de la mano, le dijo: muchacha, a ti te digo, levántate. Lo describe Marcos de esta manera: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Y en ese mismo momento, dice las Escrituras, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y Él mandó a que se le diera de comer. Es un milagro extraordinario. Es un milagro que realmente pudo dar respuesta al temor. Hoy nosotros tenemos que detenernos por un momento a considerar nuestras vidas. Considerar lo que estamos viviendo. Pensar un momento y pedirle a Dios: Señor, estúdiame, Señor, analízame, Señor, escudriñame. ¿Qué hay en mí? ¿Cuáles son mis pensamientos? Y hoy quiero hablarte a ti que tú me escuchas en este día, que tal vez estás desesperado, que tal vez tienes angustia, que tal vez tiene tiempo orando, clamando y pidiendo. Y tú dices: yo no veo nada. Yo veo que la situación sigue igual. Quizás te levanta cada día en medio de esta situación tan difícil, desesperado. Déjame decirte lo que Jesús le dijo a Jairo y lo que Jesús le dijo también a la mujer del flujo de sangre. Lo primero es: no temas, no tengas temor. ¿Y cómo no puedo tener temor? Es simplemente vence tu miedo. Y para vencer tu miedo, vuelvo a repetirlo otra vez. Ve a la fuente que disipa todo temor, a la fuente que disipa toda angustia, que es Cristo Jesús. La mujer del flujo de sangre oyó hablar de Jesús. Hoy yo quiero hablarte de Jesucristo de Nazaret. Hoy yo quiero hablarte de aquel que es y siempre será el Todopoderoso, el que vive y reina, el que hace señales, prodigios, y el que dice que nunca nos dejará, que estará con nosotros siempre. Acude a Él postrada. Y cuando tú te postras ante Él, como lo hizo Jairo, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, simplemente está en un acto de adoración, en un acto de reconocimiento de la soberanía, de la grandeza de Dios. Él no fue a exigir nada. Él no fue a demandar: mira, esto tú tienes que hacerlo. No.
Él fue simplemente con la actitud de un corazón contrito y humillado. Un corazón al cual la palabra de Dios dice que Él nunca desecha, nunca abandona. Y fíjate que cuando Él lo hizo, inmediatamente, cuando se postró, cuando adoró, la fe comienza a crecer. Dice la palabra de Dios, si tuvieseis fe como un granito de mostaza, es como aquel persona que le dijo al Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Póstrate ante Dios, reconoce la soberanía, la grandeza, el poder de Dios. El segundo elemento que ellos hicieron fue que tomaron una decisión de acercarse a Jesús. Señalaba y lo decía hace un instante, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. ¿A quién estás escuchando tú? ¿Qué estás oyendo hoy? ¿Estás oyendo las noticias? ¿Estás oyendo? Mira, tenemos que estar pendientes de todo, pero eso no puede ser el centro, el eje de tu vida. El centro y el eje de tu vida tiene que ser la palabra de Dios. Aliméntate de la palabra de Dios. Aliméntate, porque cuando te alimentes de la palabra de Dios, tu fe va creciendo. Hay cristianos que han visto señales, que han visto prodigios, y ellos niegan muchas veces y dicen, Dios me ha abandonado, Dios ya definitivamente no escucha, ya Dios no está. No. Él está vivo y está presente. Óyeme bien, Él está vivo y está presente. Él no está muy lejos, y aún tú pudiese decir, está muy lejos. Déjame decirte como dice el libro de Jeremías capítulo 23, versículo 23. No soy yo de Dios de cerca y Dios de lejos. Dios es un Dios que en todo lugar mueve toda la tierra y tiene el control. Y cuando el Señor Jesucristo anduvo en Galilea, pudo mostrar la grandeza de su poder, lo grande de su misericordia, y pudo mostrar que Él es el que gobierna y todo lo controla. Cuando estas personas no escudriñan, sino que hacen y se dejan alimentar, tú debes hacer algo más. Cuando tú te postras ante Dios, cuando tú creas en su poder, creas en su misericordia, confía en su soberanía, tú tienes que hacer algo. Cuando tú escuches que las personas se están lamentando, que están llorando, que le están diciendo, párate, no sigas, deja, simplemente ya, esto se acabó, ya no hay más nada, lo que hay es destrucción. Oye la palabra de Jesús que le dijo a Jairo. Óyelo bien. No temas, cree solamente y serás salva. Lo que hizo la mujer del flujo de sangre, creyó, abandonó su temor y fue salva, fue sanada. Hoy, en este siglo XXI, en esta época que estamos viviendo, en estos momentos difíciles como nación, en estos momentos terribles por la pandemia, por la crisis económica, política, debo decirte lo que Dios dice en su palabra. Debo decirlo con toda la fuerza que pueda salir. No temas, cree solamente y serás salvo. Seremos salvos, veremos su poder, veremos su gloria, porque Dios está obrando hoy. Y aunque tú no lo veas, Él está obrando y tiene el control. El Señor tiene el control de tu vida, de tu familia, de mi vida, de mi familia. Y Él hará grandes cosas. Debo concluir como Jesús le dijo a ellos. Cuando le dijo que le diesen de comer, que le dijesen hoy, en ese momento, porque Jesús estaba en ese momento, mucha gente lo apretujaba, guarden silencio. Hoy nos dice lo contrario.
proclama su grandeza, proclama su poder, proclama que Él es el que vive, reina sobre todas las cosas. Mis amados hermanos, el Señor quiere bendecirnos. El Señor dice que está con nosotros y que Él se mueve en medio de nosotros. Del temor que puede estarnos hoy embargándonos, del temor que puede estar hoy presente, de la duda y de la incertidumbre, levántate, levántate, levántate. ¿Y cómo te vas a levantar? Cuando tú decidas creer en su poder, creer en su misericordia, creer en su soberanía. Entonces te levantarás, y cuando te levantarás, tú verás la gloria y la salvación de Dios para tu vida. Quisiera invitar a aquellas personas que no han recibido a Cristo como su Salvador personal, a que un acto de fe ellos puedan acudir a la presencia de Cristo Jesús, y ahí donde están, en cualquier lugar, póstrate y clámale. Dile: yo estoy aquí, perdona mis pecados, borra mis rebeliones, yo entrego todo mi corazón a ti. Sálvame, sálvame. Y cuando tú haces eso, yo puedo asegurarte, óyeme bien, puedo asegurarte que el Espíritu de Dios obrará en tu vida y tú verás la salvación de Dios para tu vida. Quisiera orar y acompáñame en oración por un momento. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Señor, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, nombre que es sobre todo nombre, Padre, que tú llegues a cada vida, a cada corazón, que tú salves, que tú libertes, que tú rompas toda cadena, que tú quites toda carga de opresión en el nombre de Jesús. Levanta al caído, da fuerza al cansado y, Señor, liberta al cautivo en el nombre de Jesús. Y sana toda enfermedad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.